Durante una mañana inusual, un hombre rico de expresión inquieta y sospechosa llega hasta un río en su coche de lujo. En el asiento trasero, su hija de 5 años en silla de ruedas siente un miedo inmenso por lo que está a punto de suceder. Al tocar la bocina al caballo que estaba en su camino, el animal percibe algo extraño. Cuando llegan al río, el hombre coloca a la niña en el bote y al llegar a la parte más fuerte de la corriente, la empuja a las aguas profundas, observando cómo se hunde junto con la silla de ruedas. El caballo presencia el acto cruel y decide actuar. Lo que hace a continuación deja a todos profundamente conmocionados. Antes, si tú, como nosotros, amas a los animales, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Gracias. Volvamos a nuestra historia. La neblina matutina aún se cernía sobre el río cuando el rugido estruendoso de un motor lujoso rompió la paz del campo. El Mercedes-Benz negro, brillante e imponente, desentonaba con la sencillez bucólica del paisaje rural. Al volante, Ricardo Mendoza ajustaba el espejo retrovisor con dedos inquietos, sus ojos oscuros reflejando una frialdad calculadora que contradecía la elegancia del traje italiano hecho a medida. En el asiento trasero, Sofía, su hija de apenas 5 años, se aferraba al oso de peluche raído, su único compañero constante desde que la madre se fue. Sus grandes ojos castaños, enmarcados por rizos dorados, alternaban entre observar el paisaje a través de la ventana y vigilar al padre con aprensión. La silla de ruedas, doblada en la cajuela, era un recordatorio silencioso de la condición que la convertía, a los ojos del padre, en una carga cada vez más pesada. En el rancho vecino, Trueno, un majestuoso caballo marrón de crin espesa, levantó la cabeza del pastizal al oír la aproximación del vehículo. Sus ojos atentos siguieron el coche, mientras éste serpenteaba por el camino de tierra en dirección al pequeño muelle de madera. Algo en el aire. Quizás el viento frío que soplaba de las montañas o el comportamiento inusual de los pájaros, que habían cesado su canto matinal, lo dejaba inquieto. «Papi, ¿por qué vinimos tan temprano?». La voz de Sofía temblaba levemente mientras Ricardo la retiraba del coche, sus movimientos bruscos demostrando impaciencia. «Todavía hace frío». «Silencio, Sofía», cortó él, su voz afilada como navaja. «Hoy es un día especial». Al sacar la silla de ruedas de la cajuela, maldijo al ver a Trueno acercándose curiosamente al vehículo. «Largo de aquí, animal estúpido», gritó, haciendo que el caballo retrocediera algunos pasos, pero manteniéndose vigilante. Sofía se encogió en la silla cuando el padre la empujó en dirección al pequeño muelle. El río estaba más crecido que lo normal debido a las lluvias recientes, sus aguas oscuras moviéndose con fuerza traicionera. La madera del muelle crujía bajo las ruedas de la silla, y cada tabla suelta enviaba escalofríos por la espalda de la niña. «No quiero andar en bote hoy», murmuró Sofía, sus pequeñas manos apretando con más fuerza el oso de peluche. «Está muy oscuro, papi. ¿Podemos volver otro día?». Ricardo ignoró los ruegos de la hija, ocupado en desatar un pequeño bote de remos que se balanceaba suavemente contra el muelle. Con movimientos mecánicos, verificó si no había otras embarcaciones cerca, ni pescadores madrugadores que pudieran ser testigos de lo que estaba a punto de suceder. El corazón de Sofía latía cada vez más rápido mientras observaba al padre, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Desde que su madre se fuera misteriosamente hacía algunos meses, él había cambiado. Las sonrisas se habían vuelto raras, sustituidas por miradas distantes y conversaciones tensas al teléfono sobre dinero y deudas. En la orilla, Trueno comenzó a golpear el suelo con los cascos, agitado.
Sus instintos agudos captaban la tensión creciente en el aire, el miedo palpable de la pequeña Sofía, la determinación sombría en los movimientos de Ricardo. El caballo relinchó, como si intentara alertar a alguien, cualquiera, sobre el peligro inminente. «Vamos a dar un paseo, Sofía», anunció Ricardo, su voz artificialmente suave mientras erguía a la hija de la silla de ruedas. «Papi te va a mostrar algo especial hoy». Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro de Sofía cuando su padre la colocó en el bote. La superficie del agua parecía un espejo negro, reflejando el cielo aún oscuro del amanecer. El bote se balanceó peligrosamente bajo su peso, y ella se aferró a las bordas con fuerza, su oso de peluche cayendo al fondo de la embarcación. Ricardo empujó el bote lejos del muelle con un impulso fuerte, los remos cortando el agua en movimientos precisos y determinados. Sofía observaba, paralizada, mientras la orilla se alejaba cada vez más. Trueno ahora galopaba por las orillas del río, acompañando el bote, sus relinchos de advertencia resonando por el paisaje silencioso. La neblina comenzaba a disiparse cuando llegaron al centro del río, donde la corriente era más fuerte. Ricardo dejó de remar, sus ojos fijos en un punto distante, como si ya no pudiera encarar a la propia hija. «¿Papi?», llamó Sofía, su voz pequeña casi perdida en el sonido del agua corriente. «Tengo miedo». Fue entonces que Ricardo se levantó, en el bote, su sombra proyectándose sobre la hija como un presagio sombrío de lo que estaba por venir. Sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una determinación cruel que Sofía jamás olvidaría. El tiempo pareció congelarse en aquel instante. El bote se balanceaba peligrosamente mientras Ricardo se movía, sus ojos evitando deliberadamente el rostro asustado de la hija. Con un movimiento brusco, él se inclinó en dirección a Sofía, sus manos grandes agarrando los frágiles hombros de la niña. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo el sonido del agua corriente y un grito ahogado cuando él la empujó fuera del bote. El cuerpo pequeño de Sofía rompió la superficie del agua con un chapoteo que resonó por la orilla desierta. El choque del agua helada la paralizó momentáneamente, sus brazos y piernas inmóviles por el terror y por el frío intenso. Arriba de ella, a través del agua turbia, podía ver la silueta del padre observando su lucha, impasible como una estatua. En la orilla, Trueno se encabritó, sus cascos golpeando el aire en desesperación. El relincho del animal cortó el silencio de la mañana como un grito de guerra. Sin dudarlo, el caballo marrón se lanzó al agua, sus patas poderosas batiendo contra la corriente mientras nadaba en dirección al punto donde Sofía había desaparecido. Ricardo, al percibir el movimiento repentino del animal, maldijo y comenzó a remar apresuradamente en dirección a la orilla. Sus ojos, antes fríos, ahora demostraban un pánico creciente. No estaba en sus planes tener testigos, mucho menos un caballo que parecía determinado a interferir en su plan cuidadosamente elaborado. Bajo la superficie, Sofía luchaba contra la corrienteza. Sus pulmones quemaban y la oscuridad comenzaba a nublar su visión cuando sintió algo rozar contra su brazo. En su último momento de conciencia, sus dedos pequeños se encontraron y se agarraron a la crin espesa de Trueno. El caballo, con fuerza sobrehumana, nadó contra la corriente. Sus músculos temblaban con el esfuerzo de mantener la cabeza de la niña arriba del agua, mientras batallaba para alcanzar la orilla opuesta. A cada brazada sentía el apretón flojo de los dedos de Sofía en su crin, un recordatorio de la vida preciosa que cargaba. En la otra orilla del río, Joaquín Silva, un señor de unos 60 años, estaba alimentando a sus gallinas cuando oyó el relincho desesperado.
Sus ojos, acostumbrados a observar la naturaleza, captaron inmediatamente la escena surrealista que se desarrollaba en el río. Un caballo nadando con determinación férrea, cargando lo que parecía ser una niña. ¡Madre mía!, exclamó él, soltando la cubeta de maíz y corriendo hacia la orilla, sus pasos aún ágiles a pesar de la edad. A lo lejos, pudo ver un bote alejándose rápidamente, pero su atención estaba centrada en el drama más inmediato. Trueno finalmente alcanzó la orilla, sus patas encontrando suelo firme. Con cuidado casi humano, se inclinó hacia el lado, permitiendo que el cuerpo inerte de Sofía se deslizara suavemente hacia la hierba. Joaquín llegó en el mismo instante, sus manos callosas inmediatamente verificando los signos vitales de la niña. «Respira, chiquita, respira», murmuró él, mirando a Sofía de lado. Con una serie de toses violentas, la niña expulsó el agua de sus pulmones, sus ojos abriéndose lentamente para encontrar el rostro arrugado y gentil de Joaquín. Trueno permaneció al lado de ellos, sus narinas dilatadas y su cuerpo temblando de agotamiento. Agua escurría de su pelaje, pero sus ojos no dejaban la figura pequeña y frágil de Sofía. El caballo dio un paso adelante, tocando suavemente el rostro de la niña con su hocico, como si verificando su estado. «Eres un héroe, mi amigo», dijo Joaquín al caballo, su voz embargada por la emoción del momento. Volviendo su atención hacia Sofía, preguntó suavemente: «¿Cómo te llamas, chiquita? ¿Cómo viniste a parar aquí?». Sofía apenas tembló en respuesta, sus ojos enormes llenos de terror y confusión. Sus ropas empapadas se pegaban a su cuerpo, frágil, y sus labios habían adquirido un tono azulado por el frío. Joaquín rápidamente quitó su chamarra de lana y envolvió a la niña, notando por primera vez la ausencia de movimiento en sus piernas. «No te preocupes, estás segura ahora», garantizó él, erguéndola en sus brazos. «Vamos a llevarte adentro, calentar ese cuerpo y después descubrir lo que pasó». Mientras caminaban en dirección a la pequeña casa de Joaquín, Trueno los seguía de cerca como un guardián recién nombrado. El sol finalmente emergía por completo en el horizonte, lanzando una luz dorada sobre la escena. Un viejo, una niña y un caballo, unidos por un acto de coraje que cambiaría para siempre sus vidas. En la orilla opuesta, el Mercedes-Benz, negro, aceleraba por el camino de tierra, dejando atrás solo una nube de polvo y un hombre atormentado por sus propias elecciones sombrías. La casa de Joaquín era sencilla, pero acogedora. El olor a café recién hecho y pan casero llenaba el ambiente, mientras la luz del sol de la mañana entraba por las ventanas descoloridas, iluminando el piso de madera gastada. Con movimientos gentiles, él acomodó a Sofía en su viejo sillón preferido, envolviéndola en más cobijas. «Voy a preparar un té bien caliente para ti, chiquita», dijo él, observando preocupado el temblor que aún recorría el cuerpo de la niña. Sofía mantenía los ojos fijos en sus propias manos, que apretaban la cobija con fuerza. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Trueno permanecía vigilante junto a la ventana de la sala, sus orejas atentas a cualquier movimiento sospechoso viniendo del exterior. De vez en cuando él se aproximaba a Sofía, rozando el hocico suavemente en sus cabellos aún húmedos, como si quisiera asegurarle que estaba protegida. Mientras calentaba el agua para el té, Joaquín luchaba contra una tormenta de pensamientos. En 50 años viviendo a la orilla del río, nunca había presenciado algo tan perturbador. El coche lujoso, el hombre huyendo, la niña tirada en el agua, nada hacía sentido, pero su corazón se encogía al pensar en las posibles explicaciones. «Aquí está, querida», dijo él, volviendo con una taza humeante de té de manzanilla y miel. «Va a ayudar a calentar ese cuerpecito».
Sofía aceptó la taza con manos temblorosas, tomando pequeños sorbos, mientras lágrimas silenciosas escurrían por su rostro. Joaquín se sentó en la silla al lado, intentando encontrar las palabras correctas. ¿Cómo abordar un trauma tan reciente? ¿Cómo ganar la confianza de una niña que acababa de enfrentar una traición tan profunda? «Sabes, cuando yo era chico», comenzó él suavemente, «también tenía miedo de hablar sobre cosas que me asustaban. Pero aprendí que a veces compartir nuestros miedos nos ayuda a ponernos más fuertes». Sofía alzó los ojos brevemente, encontrando la mirada gentil del viejo. Sus labios temblaron como si quisiera hablar, pero el miedo aún la mantenía en silencio. Trueno, percibiendo su agitación, se aproximó y recostó la cabeza en su regazo, provocando el primer esbozo de sonrisa en el rostro de la niña. «Ese caballote es un verdadero héroe», comentó Joaquín, intentando mantener la conversación ligera. «Nunca he visto nada igual en toda mi vida. Debe ser uno de los caballos del rancho Ribeira, del otro lado del río. Pero ¿por qué él estaba allí justamente en aquel momento?» Su voz fue disminuyendo al notar que Sofía había comenzado a temblar nuevamente. El sonido de un coche pasando por el camino hizo que la niña se encogiera de miedo. Trueno inmediatamente se posicionó entre ella y la ventana, sus orejas en alerta. Joaquín percibió que necesitaría tomar algunas decisiones importantes, y rápido. «Primero vamos a cuidarte», decidió él, levantándose con determinación. «Necesitas ropa seca y...» Él paró, notando por primera vez un detalle crucial. «¿Dónde está tu silla de ruedas, chiquita?» Sofía abrazó las rodillas contra el pecho, sus ojos nuevamente llenándose de lágrimas. Joaquín sintió su corazón encogerse al comprender. La silla debía haber quedado en el río. Más una pieza del rompecabezas que hacía la situación aún más compleja. «No te preocupes», aseguró él rápidamente. «Voy a arreglar eso. Tengo una vieja mecedora que podemos adaptar por ahora». Sus ojos recorrieron la sala, ya calculando cómo podría transformar su casa sencilla en un ambiente más accesible para Sofía. El resto de la mañana pasó en un ritmo lento y cuidadoso. Joaquín improvisó una sopa con verduras de su huerta, observando con alivio cuando Sofía consiguió comer algunas cucharadas. Trueno se rehusaba a dejar su puesto de guardia, aceptando solo manzanas que el viejo ocasionalmente le ofrecía. A la tarde, cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Joaquín oyó el sonido de sirenas a lo lejos. Sofía, que había dormitado en el sillón, despertó sobresaltada. El pánico en sus ojos decía todo lo que sus palabras no conseguían expresar. «Calma, chiquita», susurró él, corriendo las cortinas para dar más privacidad a la sala. «Nadie va a lastimarte aquí, te lo prometo». Trueno relinchó suavemente como si concordara con la promesa. El caballo se movió para más cerca del sillón, creando una barrera protectora entre Sofía y el mundo exterior. Joaquín observó la escena con un mixto de admiración y preocupación. De alguna forma, aquel animal parecía entender la gravedad de la situación mejor que cualquier ser humano. El sonido de las sirenas se fue haciendo más distante, pero la tensión en el ambiente permaneció. Joaquín sabía que no podría mantener a Sofía escondida para siempre, pero también comprendía que, sea lo que fuera que hubiese sucedido aquella mañana, la niña necesitaba tiempo y seguridad para recuperarse antes de enfrentar el mundo nuevamente. El noticiero de la televisión zumbaba bajito en la sala de Joaquín, mientras la noche comenzaba a caer sobre el campo. Sofía finalmente se había dormido en el sillón adaptado, envuelta en cobijas suaves. Fue entonces que el reportaje capturó la atención del viejo ranchero. En un trágico accidente esta mañana, la pequeña Sofía Mendoza, de apenas 5 años, desapareció en las aguas del río Dorado.
anunciaba la reportera, su voz cargada de falsa compasión. La imagen cortó para Ricardo Mendoza, impecablemente vestido en su traje oscuro, lágrimas artificiales brillando en sus ojos. Yo solo aparté la vista por un momento, sollozaba él para las cámaras. Mi princesita. Ella estaba allí, y en el instante siguiente, su voz falló dramáticamente, y varios micrófonos se aproximaron aún más. Por favor, si alguien tiene cualquier información... Joaquín sintió su estómago revolverse. La falsedad de la escena era tan palpable que llegaba a doler. Miró para Sofía dormida y después para Trueno, que mantenía su vigilia constante cerca de la ventana. El caballo también parecía inquieto, como si pudiera sentir la mentira atravesando el aire nocturno. Según Ricardo Mendoza, empresario respetado de la región, él estaba dando un paseo matinal en bote con la hija cuando el accidente sucedió. Continuaba el reportaje. Las búsquedas continúan, pero las autoridades temen que la fuerte corriente... Joaquín apagó la televisión, incapaz de oír más. Sus manos temblaban mientras encendía el quinqué, un hábito que mantenía aún teniendo energía eléctrica. La luz suave lanzaba sombras danzantes en las paredes, mientras él intentaba organizar sus pensamientos. Del lado de afuera, el viento comenzó a soplar más fuerte, haciendo que las viejas tablas de la casa gimieran. Un ruido en la cocina lo sobresaltó. Era María, su vecina de confianza, que acostumbraba a ayudarlo con las tareas domésticas. Ella entró cargando una canasta cubierta con un paño a cuadros, sus ojos desorbitados, fijos en Sofía. «Joaquín», susurró ella, colocando la canasta sobre la mesa. «¿Viste el noticiero? Están diciendo que una niña desapareció en el río esta mañana. Y esa niña aquí...» Su voz falló al hacer la conexión. «María», Joaquín la interrumpió, su voz baja pero firme. «Necesito que me escuches con atención. Lo que voy a contarte no puede salir de estas paredes». La condujo hasta la cocina, donde relató los eventos de la mañana en susurros urgentes. El rostro de María se ponía cada vez más pálido a medida que la historia se desenvolvía. «¡Santo cielo!», murmuró ella, haciendo la señal de la cruz. «¿Pero por qué un padre haría eso con la propia hija?» «No sé», respondió Joaquín, pasando la mano por el rostro cansado. «Pero hay algo muy raro en toda esta historia. Aquel hombre en la TV, llorando, es todo mentira. Yo vi su coche disparando de aquí como si el diablo lo estuviera persiguiendo». María se aproximó a Sofía, acomodando delicadamente un mechón de cabello que caía sobre su rostro. «Pobrecita», susurró. «Pero Joaquín, no puedes esconderla. Para siempre. La policía va a acabar descubriendo». «¿Y qué sugieres que haga?», cuestionó él angustiado. «¿Entregarla de vuelta para aquel monstruo, después de lo que él hizo?» El silencio que se siguió fue interrumpido solo por el relincho suave de Trueno. El caballo se había aproximado a la ventana de la cocina, como si quisiera participar de la conversación. Sus ojos inteligentes parecían entender cada palabra intercambiada. «Por ahora», decidió María después de un momento de reflexión, «voy a traer alguna ropa de mi nieta. Son más o menos de su tamaño. Y voy a preguntarle a José, mi yerno, sobre conseguir una silla de ruedas. Él trabaja en el hospital, ¿sabes?» Joaquín asintió, grato por la ayuda inesperada. «Necesitamos ser discretos, María. Aquel hombre tiene dinero e influencia. Si descubre que la niña está aquí...» «No va a descubrir», garantizó ella, su voz asumiendo un tono determinado. «Somos gente sencilla, Joaquín, pero sabemos lo que está bien y mal. Esa niña necesita protección y es eso lo que vamos a darle a ella». Un trueno distante retumbó, anunciando la llegada de una tormenta. Sofía se movió inquieta en el sillón, pero no despertó.
Trueno inmediatamente se posicionó más próximo a ella, su cuerpo grande sirviendo como escudo protector. «Mira eso», comentó María observando el caballo. «Nunca he visto un animal tan dedicado. Es como si él supiera exactamente lo que sucedió». «Él sabe», respondió Joaquín simplemente. «Fue él quien la salvó, y ahora parece que ha decidido que ese es su nuevo trabajo, ser el guardián de ella». La lluvia comenzó a caer allá afuera, primero en gotas suaves, después en un aguacero pesado. Dentro de la casa sencilla de Joaquín, sin embargo, un pequeño grupo de improbables aliados se formaba, unidos por la determinación de proteger a una niña de la crueldad del propio padre. En la mañana siguiente, mientras María ayudaba a Sofía con el baño, Joaquín decidió examinar la pequeña bolsa empapada que habían encontrado presa al vestido de la niña. Sus manos arrugadas temblaban levemente mientras deshacía el nudo que mantenía la bolsa cerrada, sintiendo el peso de la invasión de privacidad, pero sabiendo que cualquier pista podría ser crucial. El contenido estaba sorprendentemente bien. Preservado, protegido por un forro impermeable, un cuaderno de dibujos, algunos lápices de color y un sobre amarillento manchado en las bordes. Joaquín hesitó antes de abrir el sobre, su corazón latiendo más fuerte al reconocer una caligrafía femenina delicada. «Mi querida Sofía», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo ha sucedido conmigo. Sé que aún eres muy pequeña para entender, pero necesito que guardes esta carta con mucho cuidado. Tu padre no puede encontrarla». Joaquín interrumpió la lectura al oír pasos aproximándose. Rápidamente guardó la carta en el bolsillo de su camisa. María entró en la cocina empujando a Sofía en una silla de ruedas improvisada. Una antigua silla de oficina que José, su yerno, había conseguido en el hospital. «Mira nomás quién está toda arreglada», sonrió Joaquín, notando el vestido florido que Sofía ahora usaba, ropas prestadas de la nieta de María. La niña parecía más despierta hoy, aunque el miedo aún ensombreciese sus ojos. «Ella comió un poco de atole», informó María en voz baja, «y dejó que yo peinase su cabello. Es un comienzo, ¿no es cierto?» Trueno, que pasara la noche en el porche, metió la cabeza por la ventana de la cocina al oír las voces. Sofía inmediatamente extendió la mano en su dirección y el caballo se aproximó para un cariño gentil. Era el único momento en que una sonrisa genuina iluminaba el rostro de la niña. «José dice que ha visto movimiento extraño en el pueblo», comentó María, preparando más café. «Parece que el padre de ella está ofreciendo una recompensa para quien tenga información. Está en todos los periódicos». Joaquín sintió el peso de la carta en su bolsillo aumentar. Algo en aquella historia no encajaba. ¿Por qué un padre que intentó? Él ni siquiera conseguía completar el pensamiento. ¿Por qué ahora estaba haciendo tanto alboroto para encontrarla? «Necesitamos ser más cuidadosos aún», murmuró él. «María, ¿puedes quedarte con ella hoy? Necesito ir al pueblo a comprar algunos suministros y también...» Su voz bajó aún más. «Necesito averiguar más sobre esta historia». Sofía, que había estado jugando con la crin de Trueno, súbitamente se puso tensa. Sus ojos se abrieron en pánico, y ella agarró la manga de la camisa de Joaquín con fuerza sorprendente. «Calma, chiquita», tranquilizó él, arrodillándose al lado de la silla. «Voy a volver pronto, te lo prometo. María va a quedarse contigo, y Trueno tampoco va a ir a ningún lado». Como si entendiera, el caballo relinchó suavemente, encostando el hocico en el hombro de Sofía. La niña relajó un poco, aunque sus manos aún temblasen. «Mientras estés afuera», dijo María, «voy a enseñarle a hacer galletas. Mi nieta siempre dice que son las mejores del mundo». Ella guiñó el ojo para Sofía, que esbozó una pequeña sonrisa.
Antes de salir, Joaquín verificó la carta nuevamente, memorizando cada palabra. Las implicaciones de lo que había leído lo perturbaban profundamente. Había mención a una herencia, a documentos importantes, a una caja fuerte en un banco. Y más preocupante, había un tono de urgencia, como si la madre de Sofía supiera que estaba en peligro. «Cuida bien de ella», pidió él a María, acomodando su viejo sombrero. «Y si alguien aparece...» «Ni hace falta que lo digas», interrumpió María. «Nadie va a pasar por esta puerta sin que yo conozca las verdaderas intenciones». Trueno observó Joaquín partir, sus orejas atentas a cada movimiento. El viejo ranchero montó en su yegua mansa, Estrella, sintiendo el peso de los descubrimientos y de las decisiones que necesitaría tomar. En la cocina, Sofía comenzó a ayudar a María a separar los ingredientes para las galletas, sus movimientos aún hesitantes, pero más seguros que en el día anterior. El olor a vainilla pronto llenó el ambiente, trayendo un poco de normalidad para aquella situación extraordinaria. La carta en el bolsillo de Joaquín, sin embargo, guardaba secretos que pronto cambiarían la vida de todos ellos. Mientras cabalgaba en dirección al pueblo, él no podía imaginar que sus descubrimientos de aquel día serían solo la punta de un iceberg de mentiras y traiciones mucho mayor de lo que sospechaba. El pueblo de Vale Dorado bullía con los acontecimientos recientes. Carteles con el rostro sonriente de Sofía estaban esparcidos por todos los rincones, y grupos de voluntarios se organizaban para una búsqueda más en las orillas del río. Joaquín amarró a Estrella frente al pequeño mercado, su corazón pesado al ver tantas personas genuinamente preocupadas con el destino de la niña. Dentro del establecimiento, la televisión mostraba a Ricardo Mendoza en una rueda de prensa improvisada. «He doblado la recompensa», anunciaba él, su voz embargada. «Haré cualquier cosa para tener a mi hija de vuelta». Las personas en el mercado asistían hipnotizadas, comentando en susurros sobre la tragedia. «Pobre hombre», comentó doña Cefa, la propietaria del mercado, mientras atendía a Joaquín. «Primero la esposa desaparece misteriosamente, ahora la hija. ¡Qué destino cruel!». Joaquín fingió interés en las estanterías, sus oídos atentos. ¿La esposa de él desapareció? No sabía de esa historia. «Fue hace unos meses», respondió doña Cefa bajando la voz. «Elena era su nombre, linda mujer, siempre gentil. Un día simplemente se esfumó. Dicen que dejó una carta diciendo que iba a recomenzar la vida en otro lugar, pero nadie nunca ha visto esa carta». Menciona la carta hizo Joaquín tocar instintivamente el bolsillo donde guardaba el mensaje de Elena. Sus sospechas comenzaban a tomar forma. «¿Y qué más se comenta sobre eso?», preguntó él casualmente, escogiendo algunos paquetes de galletas. Sabía que Sofía necesitaba ganar peso. «Bien». Doña Cefa se inclinó sobre el mostrador, como quien comparte un secreto. «Hay gente que dice que ella descubrió algo sobre los negocios del marido. Parece que la situación financiera de él no anda tan buena como aparenta, pero son solo rumores, ¿sabes?». En aquel momento, un grupo de hombres entró en la tienda de comestibles. Entre ellos estaba Carlos, el caporal del rancho de Ricardo. Joaquín se viró discretamente, fingiendo examinar las estanterías de enlatados. «El patrón está devastado», decía Carlos en voz alta. «Apenas ha dormido desde el accidente. Primero la mujer lo abandona, ahora pierde la hija y aún tiene aquel caballo que desapareció del rancho». Joaquín casi dejó caer una lata. ¿Entonces Trueno realmente pertenecía a Ricardo? ¿El animal había huido en el mismo día del incidente? «¿Qué caballo?», preguntó alguien del grupo. «Trueno, aquel alazán fuerte, desapareció en la misma mañana del accidente. El patrón está ofreciendo recompensa por él también. Dice, o que era el caballo preferido de la niña».
Una risa amarga casi escapó de los labios de Joaquín. ¿Preferido de la niña? El mismo caballo que Ricardo había insultado y espantado en la orilla del río. Pagando rápidamente sus compras, él salió de la tienda de comestibles y siguió para el banco local. La carta de Elena mencionaba documentos importantes guardados en una caja fuerte. Necesitaba averiguar más. En el banco, la suerte pareció sonreír para él. Amanda, la joven cajera, era hija de su fallecida hermana. Después de algunos minutos de conversación casual, ella concordó en verificar discretamente algunas informaciones. «Tío Joaquín», susurró ella después de algunos minutos en el ordenador. «Hay algo extraño incluso. El señor Mendoza ha intentado acceder a la caja fuerte de la esposa varias veces en los últimos meses, pero no lo ha conseguido. Parece que ella dejó instrucciones específicas. Solo puede ser abierta en la presencia de la hija cuando ella cumpla 18 años. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Elena debe haber descubierto algo grave, algo que la hizo temer por la propia vida y por la seguridad de la hija. La herencia mencionada en la carta, la caja fuerte inaccesible, la desaparición misteriosa. Saliendo del banco, Joaquín notó movimiento inusual cerca de la comisaría. Se aproximó discretamente y oyó fragmentos de una conversación entre dos policías. «Marcas extrañas en el bote», decía uno de ellos, «y aquella silla de ruedas toda abollada que encontramos». «Chist, el delegado ha pedido discreción total», cortó el otro. «No podemos alarmar a la población mientras no tengamos certeza». Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina. La policía comenzaba a sospechar que no había sido un simple accidente. Necesitaba volver a casa inmediatamente. Montando en Estrella, él galopó de vuelta por el camino de tierra, su mente trabajando furiosamente. Tenía información valiosa ahora, pero también sabía que el peligro era mayor de lo que imaginaba. Ricardo no estaba solo buscando a la hija. Estaba desesperadamente intentando esconder algo. El sol comenzaba a ponerse cuando avistó su propiedad. Por la ventana de la cocina podía ver a Sofía sonriendo mientras María le enseñaba a decorar galletas. Trueno montaba guardia fielmente cerca de la casa. La escena de aparente normalidad solo aumentó su determinación de proteger a aquella niña, no importara el costo. El crepúsculo pintaba el cielo de tonos anaranjados cuando Joaquín entró en casa, cargando sus descubrimientos como un peso invisible. El aroma dulce de galletas recién horneadas llenaba el ambiente, pero la tranquilidad aparente fue quebrada por el sonido de neumáticos en el camino de tierra. «¡María!», llamó él urgentemente. «¡Apaga las luces!». La vecina reaccionó rápidamente, sumergiendo la casa en la penumbra mientras se movían lejos de las ventanas. Sofía, sentada en su silla adaptada, comenzó a temblar. Trueno, del lado de afuera, ya estaba en alerta, sus orejas voltadas para la dirección del sonido. El coche pasó lentamente por la propiedad, una patrulla policial. A través de las cortinas, Joaquín reconoció al delegado Martins al volante, examinando atentamente el área. Por un momento que pareció una eternidad, el vehículo paró enfrente del portón. «Mamá», el susurro casi inaudible de Sofía, cortó el silencio tenso como una navaja. Todos en la sala congelaron. Era la primera palabra que la niña pronunciaba desde el incidente. María llevó las manos a la boca conteniendo un sollozo, mientras Joaquín se arrodillaba al lado de la silla. «¿Conoces a tu mamá, chiquita?», preguntó él suavemente, consciente de que este podría ser un momento crucial. Elena era su nombre, ¿no es cierto? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Sus pequeñas manos buscaron algo en el bolsillo del vestido prestado, un relicario plateado que nadie había notado antes. Con dedos temblorosos, ella lo abrió, revelando una fotografía. Elena sonriendo,
abrazada a la hija. «Mamá sabía», murmuró Sofía, su voz ronca por el desuso. «Ella me hizo prometer guardar el relicario y la carta siempre conmigo». El sonido de la patrulla alejándose quebró parcialmente la tensión en el ambiente, pero una nueva urgencia tomó cuenta de Joaquín. «Sofía», dijo él gentilmente, «¿sabes qué sucedió con tu madre?» La niña asintió lentamente, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Papá se puso muy bravo cuando descubrió sobre el dinero de la abuela. Mamá dijo que era solo mío, que él no podía tomar. Entonces ella... Su voz falló, y Trueno, sintiendo su angustia incluso a través de la ventana, relinchó suavemente. El sonido pareció dar fuerza a Sofía para continuar. «Mamá me despertó una noche diciendo que necesitaba irse para protegernos. Dijo que volvería cuando fuese seguro». Sus dedos pequeños acariciaban la fotografía en el relicario. Pero papá se puso diferente después, siempre hablando sobre dinero, sobre cómo yo costaba caro con los tratamientos. María y Joaquín intercambiaron miradas pesadas. La historia comenzaba a hacer un sentido terrible. «Sofía», Joaquín hesitó, escogiendo las palabras con cuidado. «¿Tu madre dejó algo más contigo, además de la carta?» La niña asintió nuevamente, sus manos moviéndose para el otro bolsillo del vestido. De allá, retiró una pequeña llave dorada presa a una cadena fina. «Es de la caja fuerte del banco», explicó ella. «Mamá dijo que era muy importante, que tenía papeles que probaban todo». En aquel momento, un nuevo sonido llegó hasta ellos, más coches aproximándose. Trueno golpeó los cascos en el suelo, agitado. Por la ventana, Joaquín vio 3 vehículos diferentes parando enfrente de su propiedad. «Rápido», susurró él, pegando a Sofía en los brazos mientras María doblaba la silla. «Vamos por los fondos. Hay un granero antiguo, escondido en medio de los árboles». «Pero las galletas», comenzó Sofía, mirando para atrás. «Deja que yo llevo», garantizó María, llenando rápidamente una bolsa con agua, comida y las galletas. «Recién horneadas. Nadie va a lastimarte de nuevo, querida, te lo prometo». Trueno ya los esperaba en los fondos de la casa, como si entendiera el plan. Con cuidado, Joaquín montó en el caballo, segurando a Sofía firmemente contra su pecho. María les entregó la bolsa y la silla doblada. «Voy a distraerlos», dijo ella determinada. «Ustedes van por el camino del riachuelo. Las huellas no quedan marcadas en las piedras». El sonido de puertas de coches batiendo y voces masculinas llegaba cada vez más próximo. Trueno, pareciendo entender la urgencia del momento, partió silenciosamente por la vereda escondida entre los árboles, cargando sus preciosos pasajeros. Sofía abrazó el pescuezo de Joaquín, el relicario y la llave seguros junto a su corazón. Por la primera vez, desde el incidente en el río, sus palabras fluían como un río represado finalmente libertado. «¿Vamos a encontrar a mamá?» «Vamos, chiquita», prometió Joaquín, mientras Trueno los llevaba cada vez más hondo en la seguridad de la noche naciente. «Vamos a encontrar a tu madre y hacer justicia». El granero abandonado emergía entre los árboles como un gigante adormecido, sus tablas oscurecidas por el tiempo contando historias silenciosas de décadas pasadas. Joaquín conocía bien el lugar. Había sido el granero principal de su padre antes de que la edad y las tempestades lo tornaran inadecuado para uso regular. Trueno atravesó la entrada amplia con pasos seguros, como si ya conociera el camino. El interior estaba sorprendentemente preservado, con heno viejo apilado en un rincón y antiguas herramientas colgadas en las paredes. La luz plateada de la luna creciente se filtraba a través de las hendiduras del tejado, creando patrones misteriosos en el suelo de tierra batida. «Aquí estaremos seguros por ahora»,
susurró Joaquín, ayudando a Sofía a acomodarse en una pila de heno limpio. María había pensado en todo. Además de las galletas y agua, había incluido cobijas e incluso un pequeño quinqué a pila. Sofía aseguraba el relicario con fuerza, sus ojos ahora más alertas y vivos de lo que en cualquier momento desde su rescate. «¿El señor cree que mamá está viva?», preguntó ella, su voz pequeña cargando una esperanza frágil. Joaquín encendió el quinqué en la intensidad más baja, creando un círculo acogedor de luz suave alrededor de ellos. «Tu madre parece ser una mujer muy inteligente y corajosa», respondió él, escogiendo las palabras con cuidado. «Si ella dejó todas estas pistas para protegerte, debe haber planeado muy bien su propia desaparición». Trueno se posicionó próximo a la entrada del granero, sus orejas en constante movimiento, captando cada sonido de la noche. De vez en cuando, relinchos distantes llegaban hasta ellos. Eran los caballos de la policía que ciertamente ya estaban rastreando la propiedad. «Papá siempre decía que mamá era testaruda de más», continuó Sofía, mordisqueando una galleta, que ella debía haber aceptado el acuerdo de él sobre el dinero de la abuela. «¿Qué acuerdo era ese, chiquita?», Joaquín preguntó suavemente, percibiendo que cada palabra de la niña podría ser una pieza importante del rompecabezas. «No sé bien», ella frunció la testa, intentando recordar, «pero tenía algo sobre papeles que probaban que el dinero era solo mío. Mamá dijo que la abuela dejó todo para mí porque sabía que papá era». «¿Cómo fue que dijo?». «Ah, sí, sin escrúpulos con el dinero». Un ruido súbito hizo que todos se sobresaltaran, pero era solo una lechuza posándose en el tejado del granero. Trueno relajó después de verificar la fuente del sonido, volviendo a su vigilia silenciosa. «Sofía». Joaquín hesitó, pero sabía que necesitaba preguntar, «¿Te acuerdas de la última vez que viste a tu madre?». La niña abrazó las rodillas contra el pecho, sus ojos perdidos en memorias dolorosas. «Fue de madrugada. Ella me despertó llorando, diciendo que había descubierto algo terrible sobre papá. Dijo que necesitaba irse para conseguir ayuda, pero que volvería para buscarme». «¿Y ella dejó la llave y el relicario contigo?». Sofía asintió. «Dijo que yo no podía contarle a nadie, principalmente a papá, que cuando ella volviese iríamos juntas hasta el banco a abrir la caja fuerte». Sus manos pequeñas apretaron la llave dorada. Pero ahí ella no volvió, y papá se puso cada vez más bravo, siempre hablando sobre necesitar dinero. El sonido de cascos aproximándose hizo que Trueno se pusiera en alerta máxima. Joaquín rápidamente apagó el quinqué, sumergiendo a todos en la oscuridad casi completa. Por algunos minutos tensos, solo respiraciones contenidas quebraban el silencio. Los jinetes pasaron por el granero sin parar, sus voces llevadas por el viento nocturno. «Nada por aquí. Vamos a verificar más adelante. El delegado quiere toda el área cubierta hasta el amanecer». Cuando los sonidos se distanciaron, Sofía susurró, «Ellos van a encontrarnos». «No, chiquita», garantizó Joaquín, reascendiendo el quinqué en la luz más baja. «María va a distraerlos, y Trueno conoce veredas que ni los caballos de la policía consiguen seguir». Como si confirmara la afirmación, el caballo volvió para cerca de ellos, acostándose de forma a crear una barrera protectora entre la entrada del granero y sus protegidos. Sofía extendió la mano para acariciar su crin, una pequeña sonrisa surgiendo en su rostro. «¿Sabe?», dijo ella después de un momento de silencio, «creo que a mamá le gustaría a usted y Trueno. Ella siempre decía que las personas buenas aparecen cuando más necesitamos de ellas». Joaquín sintió sus ojos llenarse de lágrimas. «Tu madre parece ser una mujer muy sabia», respondió él, acomodando la cobija sobre los hombros de la niña. «Y mañana vamos a comenzar a buscar por ella, pero ahora necesitas descansar». Sofía concordó,
sus ojos ya pesados de sueño. Antes de dormirse murmuró: «Gracias por no dejarme sola». En el silencio que se siguió, Joaquín observaba a la niña dormir, protegida por Trueno, mientras su mente trabajaba en un plan. Mañana necesitarían ser aún más cuidadosos, pero ahora tenían un objetivo claro: encontrar a Elena y exponer la verdad sobre Ricardo Mendoza. El amanecer llegó con dedos rosados de luz penetrando por las hendiduras del granero. Sofía aún dormía, envuelta en cobijas, cuando los primeros sonidos de movimiento llegaron hasta ellos. Trueno levantó la cabeza, alerta, pero relajó al reconocer los pasos familiares. Joaquín, la voz de María, era solo un susurro. «Traje café y noticias». El viejo ranchero abrió cuidadosamente la puerta del granero, permitiendo que su amiga entrase. María cargaba una canasta cubierta y una expresión preocupada en su rostro arrugado. «La policía pasó la noche toda buscando», relató ella, sirviendo café caliente en tazas improvisadas. «Pero no es solo eso. Ricardo Mendoza apareció personalmente en su casa esta mañana». Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina. ¿Qué quería él? Hizo muchas preguntas sobre Trueno. Dijo que reconoció las marcas de los cascos cerca del río, que el caballo le pertenecía a él. María revolvió en su canasta, retirando algunos panes frescos. «Pero tiene más. Encontré esto escondido debajo del forro de la bolsa de Sofía». Ella extendió un pequeño cuaderno, sus páginas amarillentas por el tiempo. En la capa, en letra primorosa, estaba escrito: «Diario de Elena Mendoza». «Pasé la noche leyendo», continuó María, su voz temblando levemente. «Joaquín, esta historia es mucho más seria de lo que imaginábamos». El movimiento de Sofía moviéndose en el heno hizo a ambos guardarse en silencio. La niña abrió los ojos lentamente, sonriendo al ver a María. «¿Trajo galletas fresquitas?», preguntó ella, su voz aún soñolenta. «Claro, querida, y tiene una sorpresa especial también». María retiró de la canasta un pequeño paquete envuelto en papel colorido. «Mi nieta pidió para entregarle esto a usted». Los ojos de Sofía brillaron al desenvolver el presente, una muñeca de trapo con cabellos de lana y un vestido florido. «Es linda», exclamó ella, abrazando el juguete. Mientras Sofía se distraía con la muñeca, Joaquín aprovechó para examinar el diario. Las primeras páginas relataban una vida aparentemente feliz, pero luego el tono cambiaba drásticamente. 15 de marzo, leyó él en silencio. «Descubrí hoy algo terrible sobre Ricardo. Los documentos que encontré en el escritorio prueban que él desvió todo el dinero de la empresa del padre. El viejo señor Mendoza murió creyendo que la quiebra era culpa de la mala administración del contador, pero fue Ricardo, y ahora él quiere hacer lo mismo con la herencia de mi hija». Trueno se aproximó de Sofía, que inmediatamente comenzó a mostrar la muñeca para él. El caballo fingía grande interés, empujando gentilmente el juguete con el hocico, arrancando risas de la niña. «Necesitamos llevar a Sofía hasta el banco», murmuró Joaquín para María. «La llave que Elena dejó con ella debe abrir la caja fuerte con todas las pruebas». «¿Pero cómo?», respondió María en el mismo tono. «El pueblo entero está en alerta. Ricardo tiene hombres vigilando cada esquina». En ese momento, Sofía llamó su atención. «Mira, Trueno aprendió a hacer reverencia para la princesa». Ella seguraba la muñeca mientras el caballo bajaba la cabeza de forma graciosa. La escena dio una idea a Joaquín. «María, ¿cuándo es la fiesta de la cosecha?» «Esta tarde». «¿Por qué?» Sus ojos se abrieron al comprender. «Ah, con todo el pueblo en la plaza». «Exactamente. Y usted aún tiene aquel su vestido de fiesta que usaba para contar historias para los niños». María sonrió entendiendo el plan. «Tengo sí,
y apuesto que va a servir perfectamente en nuestra pequeña princesa aquí. Sofía observaba la conversación de los adultos con curiosidad. ¿Vamos a una fiesta? Mejor que eso, respondió Joaquín, arrodillándose a su lado. Vamos en una misión especial para encontrar los papeles de su madre, pero necesitamos ser muy corajosos e inteligentes. ¿Usted está lista? La niña apretó la muñeca contra el pecho, sus ojos asumiendo una determinación sorprendente para alguien tan joven. Como mamá siempre decía, coraje no es no tener miedo, es hacer lo que necesita incluso con miedo. Trueno relinchó suavemente, como si aprobase las palabras de Sofía. María comenzó a organizar los ítems en la canasta, planeando mentalmente los preparativos necesarios, mientras Joaquín consultaba nuevamente el diario, buscando más pistas que pudieran ayudarlos. El sol ya estaba alto en el cielo, prometiendo un día caliente. En el pueblo, los preparativos para la fiesta de la cosecha estaban a todo vapor, creando la distracción perfecta para su plan arriesgado. Pero ninguno de ellos podría imaginar que Ricardo Mendoza también tenía sus propios planes para aquella tarde. La plaza central de Valle Dorado rebosaba de colores y música. Banderines coloridos bailaban al viento, puestos de comidas típicas perfumaban el aire y niños corrían entre los adultos, sus rostros pintados con motivos festivos. La tradicional fiesta de la cosecha estaba en pleno vapor, proporcionando la cobertura perfecta para el plan de Joaquín. María había hecho un trabajo excepcional con el disfraz de Sofía. La niña ahora usaba un vestido azul celeste lleno de volantes, su cabello dorado adornado con flores del campo. En la silla de ruedas decorada con cintas coloridas, parecía solo una niña más, aprovechando la festividad. «Recuerda», susurró María, ajustando el sombrero de paja que ayudaba a esconder el rostro de Sofía. «Eres mi nietecita Teresa hoy, y estamos solo paseando por la fiesta». Joaquín observaba el movimiento de un punto estratégico, vestido como uno de los muchos agricultores que circulaban por la plaza. Trueno estaba escondido en un callejón cerca del banco, aguardando la señal combinada. «El banco está casi vacío», informó él, aproximándose discretamente de María y Sofía. «La mayoría de los funcionarios está en la fiesta, pero vi a Amanda en su puesto. Es nuestra mejor oportunidad». En aquel momento, un grupo de niños disfrazados pasó corriendo, casi chocando con la silla de Sofía. La niña instintivamente se encogió, pero entonces recordó su papel y forzó una sonrisa, como cualquier niño normal haría. «Lo estás haciendo muy bien, querida», elogió María, empujando la silla en dirección al banco. El edificio antiguo de ladrillos rojos parecía menos intimidante decorado con los banderines de la fiesta. Estaban a pocos metros de la entrada cuando un bullicio creciente llamó su atención. Ricardo Mendoza había llegado a la fiesta, acompañado por Carlos, su caporal, y algunos policías. Estaba realizando otra de sus entrevistas emocionadas para la televisión local. «No desisto de encontrar a mi hija». Su voz embargada resonaba por los altavoces. «Alguien en este pueblo sabe dónde ella está, y pido, imploro, que me ayuden a traerla de vuelta». Sofía tembló al oír la voz del padre, sus pequeñas manos apretando la llave dorada escondida en el bolsillo del vestido. María rápidamente cambió de dirección, fingiendo interés en un puesto de dulces para evitar el grupo de Ricardo. «Ahora, Joaquín», susurró ella al ver que la atención de todos estaba voltada para la entrevista. «Vamos mientras él está distraído». Con movimientos calculados, atravesaron la calle en dirección al banco. Amanda, que observaba ansiosamente por la ventana, se apresuró a abrir la puerta lateral, menos visible de la plaza. «Rápido», murmuró ella, guiándolos para dentro.
Tengo solo algunos minutos antes de que alguien perciba mi ausencia de la caja. El interior del banco estaba silencioso y fresco, un contraste marcante con la agitación festiva del lado de afuera. Sofía respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos mientras sacaba la llave del bolsillo. La caja fuerte que buscan queda en el subsuelo, explicó Amanda, conduciéndolos por un corredor poco iluminado. Doña Elena fue muy específica en las instrucciones. Solo puede ser abierta en la presencia de la hija. Llegaron a una pesada puerta de hierro, donde Amanda insertó su llave funcional en una de las cerraduras. «Ahora usted, chiquita», orientó, gentilmente. Sofía extendió su llave dorada con determinación, pero antes que pudiese insertarla en la segunda cerradura, un sonido de pasos resonó por el corredor. Amanda empalideció. «Alguien viene», susurró ella en pánico. María rápidamente empujó la silla de Sofía para atrás de una grande columna, mientras Joaquín se posicionaba casualmente próximo a algunos archivos. Amanda volvió apresuradamente para su ventanilla, intentando parecer ocupada. Los pasos se aproximaron, y una voz familiar hizo la sangre de todos helar. «Necesito verificar personalmente los registros de la caja fuerte 247», decía Ricardo Mendoza. «Es un asunto de familia. Tengo certeza que entienden». Sofía cubrió la boca con las manos para abafar su respiración acelerada. Por la hendidura entre las columnas podía ver al padre aproximándose, su expresión determinada, contradiciendo el aire de sufrimiento que demostraba en las cámaras. Del lado de afuera del banco, un relincho alto y furioso cortó el aire festivo, seguido por gritos de sorpresa. Trueno, percibiendo el peligro, había creado su propia distracción. ¿Pero qué? Ricardo se viró bruscamente al oír el tumulto. «¡Aquel caballo! ¡Carlos, venga ya aquí!». Los pasos se alejaron apresuradamente en dirección a la salida. Sofía soltó la respiración que ni percibiera estar segurando, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. El tumulto causado por Trueno continuaba del lado de afuera, dándoles los preciosos minutos de que necesitaban. Amanda retornó apresuradamente al corredor de las cajas fuertes, sus manos temblando levemente mientras verificaba si estaba todo seguro. «Ahora, Sofía», susurró Joaquín, ayudando a la niña a posicionarse nuevamente delante de la puerta de la caja fuerte. «Necesitamos ser rápidos». Con un coraje que sorprendió a todos, Sofía insertó la llave dorada en la cerradura. El mecanismo giró suavemente, como si hubiese esperado todos estos meses solo por este momento. Amanda usó su llave funcional en la otra cerradura y la pesada puerta se abrió con un clic suave. El interior de la caja fuerte reveló mucho más de lo que documentos. Había una maleta pequeña, cuidadosamente ordenada, y sobre ella un sobrelacrado con el nombre de Sofía escrito en la letra elegante de Elena. «Mamá», susurró Sofía, sus manos pequeñas temblando al tocar el sobre. María rápidamente guardó la maleta en una grande bolsa de feria que cargaba, disimulada entre otras compras de la fiesta. Joaquín ayudó a Sofía a abrir el sobre, consciente de que cada segundo era precioso. «Mi amada hija», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que encontraste personas buenas que te ayudaron a llegar hasta aquí. Dentro de esta maleta está todo lo que necesitamos para probar los crímenes de su padre, documentos, registros bancarios y la prueba de que él falsificó la firma de su abuelo para desviar dinero de la empresa». Sofía aseguraba la carta con fuerza, bebiendo cada palabra de la madre. «Tiene más», dijo ella, virando la página. «Estoy segura, mi amor. No puedo revelar dónde, pero encontré ayuda. Cuando todo esto acabe, vamos a reunirnos nuevamente. Busca por la casa de las mariposas azules. ¿Te acuerdas de las historias que yo contaba? Allá es nuestro lugar seguro».
trueno relinchó suavemente como si aprobase las palabras de Sofía. María comenzó a organizar los ítems en la canasta, planeando mentalmente los preparativos necesarios, mientras Joaquín consultaba nuevamente el diario, buscando más pistas que pudieran ayudarlos. El sol ya estaba alto en el cielo, prometiendo un día caliente. En el pueblo, los preparativos para la fiesta de la cosecha estaban a todo vapor, creando la distracción perfecta para su plan arriesgado. Pero ninguno de ellos podría imaginar que Ricardo Mendoza también tenía sus propios planes para aquella tarde. La plaza central de Valle Dorado rebosaba de colores y música. Banderines coloridos bailaban al viento, puestos de comidas típicas perfumaban el aire, y niños corrían entre los adultos, sus rostros pintados con motivos festivos. La tradicional fiesta de la cosecha estaba en pleno vapor, proporcionando la cobertura perfecta para el plan de Joaquín. María había hecho un trabajo excepcional con el disfraz de Sofía. La niña ahora usaba un vestido azul celeste lleno de volantes, su cabello dorado adornado con flores del campo. En la silla de ruedas decorada con cintas coloridas, parecía solo una niña más aprovechando la festividad. «Recuerda», susurró María, ajustando el sombrero de paja que ayudaba a esconder el rostro de Sofía. «Eres mi nietecita Teresa hoy y estamos solo paseando por la fiesta». Joaquín observaba el movimiento de un punto estratégico, vestido como uno de los muchos agricultores que circulaban por la plaza. Trueno estaba escondido en un callejón cerca del banco, aguardando la señal combinada. «El banco está casi vacío», informó él, aproximándose discretamente de María y Sofía. «La mayoría de los funcionarios está en la fiesta, pero vi a Amanda en su puesto. Es nuestra mejor oportunidad». En aquel momento, un grupo de niños disfrazados pasó corriendo, casi chocando con la silla de Sofía. La niña instintivamente se encogió, pero entonces recordó su papel y forzó una sonrisa, como cualquier niño normal haría. «Lo estás haciendo muy bien, querida», elogió María, empujando la silla en dirección al banco. El edificio antiguo, de ladrillos rojos, parecía menos intimidante decorado con los banderines de la fiesta. Estaban a pocos metros de la entrada cuando un bullicio creciente llamó su atención. Ricardo Mendoza había llegado a la fiesta, acompañado por Carlos, su caporal, y algunos policías. Estaba realizando otra de sus entrevistas emocionadas para la televisión local. «No desisto de encontrar a mi hija». Su voz embargada resonaba por los altavoces. «Alguien en este pueblo sabe dónde ella está, y imploro que me ayuden a traerla de vuelta». Sofía tembló al oír la voz del padre, sus pequeñas manos apretando la llave dorada escondida en el bolsillo del vestido. María, rápidamente, cambió de dirección, fingiendo interés en un puesto de dulces para evitar el grupo de Ricardo. «Ahora, Joaquín», susurró ella al ver que la atención de todos estaba voltada para la entrevista. «Vamos mientras él está distraído». Con movimientos calculados, atravesaron la calle en dirección al banco. Amanda, que observaba ansiosamente por la ventana, se apresuró a abrir la puerta lateral, menos visible de la plaza. «¡Rápido!», murmuró ella, guiándolos para adentro. «Tengo solo algunos minutos antes de que alguien perciba mi ausencia de la caja». El interior del banco estaba silencioso y fresco, un contraste marcante con la agitación festiva del lado de afuera. Sofía respiró hondo, intentando controlar el temblor en sus manos mientras sacaba la llave del bolsillo. «La caja fuerte que buscan queda en el subsuelo», explicó Amanda, conduciéndolos por un corredor poco iluminado. «Doña Elena fue muy específica en las instrucciones. Solo puede ser abierta en la presencia de la hija». Llegaron a una pesada puerta de hierro, donde Amanda insertó su llave funcional en una de las cerraduras.
Ahora usted, chiquita, orientó gentilmente. Sofía extendió su llave dorada con determinación, pero antes que pudiese insertarla en la segunda cerradura, un sonido de pasos resonó por el corredor. Amanda empalideció. «¡Alguien viene!», susurró ella en pánico. María rápidamente empujó la silla de Sofía para atrás de una grande columna, mientras Joaquín se posicionaba casualmente próximo a algunos archivos. Amanda volvió apresuradamente para su ventanilla, intentando parecer ocupada. Los pasos se aproximaron y una voz familiar hizo la sangre de todos helar. «Necesito verificar personalmente los registros de la caja fuerte 247», decía Ricardo Mendoza. «Es un asunto de familia. Tengo certeza que entienden». Sofía cubrió la boca con las manos para abafar su respiración acelerada. Por la hendidura entre las columnas, podía ver al padre aproximándose, su expresión determinada contradiciendo el aire de sufrimiento que demostraba en las cámaras. Del lado de afuera del banco, un relincho alto y furioso cortó el aire festivo, seguido por gritos de sorpresa. Trueno, percibiendo el peligro, había creado su propia distracción. ¿Pero qué? Ricardo se viró bruscamente al oír el tumulto. «¡Aquel caballo! Carlos, venga ya aquí». Los pasos se alejaron apresuradamente en dirección a la salida. Sofía soltó la respiración que ni percibiera estar segurando, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. El tumulto causado por Trueno continuaba del lado de afuera, dándoles los preciosos minutos de que necesitaban. Amanda retornó apresuradamente al corredor de las cajas fuertes, sus manos temblando levemente mientras verificaba si estaba todo seguro. «Ahora, Sofía», susurró Joaquín, ayudando a la niña a posicionarse nuevamente delante de la puerta de la caja fuerte. «Necesitamos ser rápidos». Con un coraje que sorprendió a todos, Sofía insertó la llave dorada en la cerradura. El mecanismo giró suavemente, como si hubiese esperado todos estos meses solo por este momento. Amanda usó su llave funcional en la otra cerradura, y la pesada puerta se abrió con un clic suave. El interior de la caja fuerte reveló mucho más de lo que documentos. Había una maleta pequeña, cuidadosamente ordenada, y sobre ella un sobrelacrado con el nombre de Sofía, escrito en la letra elegante de Elena. «Mamá», susurró Sofía, sus manos pequeñas temblando al tocar el sobre. María rápidamente guardó la maleta en una grande bolsa de feria que cargaba, disimulada entre otras compras de la fiesta. Joaquín ayudó a Sofía a abrir el sobre, consciente de que cada segundo era precioso. «Mi amada hija», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que encontraste personas buenas que te ayudaron a llegar hasta aquí. Dentro de esta maleta está todo lo que necesitamos para probar los crímenes de su padre, documentos, registros bancarios y la prueba de que él falsificó la firma de su abuelo para desviar dinero de la empresa». Sofía aseguraba la carta con fuerza, bebiendo cada palabra de la madre. «Tiene más», dijo ella, virando la página. «Estoy segura, mi amor. No puedo revelar dónde, pero encontré ayuda. Cuando todo esto acabe, vamos a reunirnos nuevamente. Busca por la casa de las mariposas azules. ¿Te acuerdas de las historias que yo contaba? Allá es nuestro lugar seguro». Los ojos de Sofía se iluminaron con reconocimiento. «La casa de la tía Clara», exclamó ella en un susurro excitado, «en el sitio de las mariposas». Un ruido en el piso superior hizo que todos congelaran. Amanda espió por el corredor y volvió pálida. «Él está volviendo con policías». «Rápido», orientó Joaquín, guardando la carta junto con los otros documentos. «María, lleve a Sofía por el corredor de servicio. Amanda nos mostró más temprano. Yo voy a distraerlos». «Pero Joaquín», comenzó María preocupada.
Vaya, insistió él, Trueno está esperando en el callejón de los fondos. Él sabrá lo que hacer. Sofía apretó la mano de Joaquín antes de partir. Gracias, susurró ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza. María empujó la silla de ruedas silenciosamente por el corredor de servicio, mientras Joaquín se dirigía propositalmente al encuentro de Ricardo y los policías, fingiendo procurar por el baño. «¿Pero qué?», trovejó Ricardo al verlo. «¿Qué está haciendo aquí?». «Ah, disculpe», respondió Joaquín, interpretando perfectamente el papel de viejo confuso. «Estaba procurando el baño. Con toda esa fiesta allá afuera, sabe cómo es». Mientras tanto, en el callejón de los fondos, María ayudaba a Sofía a montar en Trueno. El caballo, entendiendo la urgencia del momento, se mantenía perfectamente quieto. «La casa de las mariposas azules», murmuró Sofía, agarrándose a la crin de Trueno. «Mamá está esperándonos allá». Un grito furioso resonó de dentro del banco. Ricardo debía haber descubierto la caja fuerte abierta. María rápidamente entregó la bolsa con los documentos para Sofía. «Vaya, querida», instruyó ella. «Trueno conoce el camino. Voy a ayudar a Joaquín». El caballo no esperó por más instrucciones. Con Sofía firmemente agarrada en su dorso, partió en galope controlado por los callejones menos movimentados del pueblo, evitando la plaza central donde la fiesta continuaba. Sofía mantenía los ojos fijos en el horizonte, su mente enfocada en un único pensamiento. Su madre estaba viva esperándola. El viento agitaba sus cabellos y el vestido azul, y por la primera vez desde el incidente en el río, ella se permitió sonreír verdaderamente. En el banco, Joaquín enfrentaba el interrogatorio furioso de Ricardo, manteniendo su interpretación de viejo confuso y desorientado. Él sabía que cada minuto que conseguía atrasarlos era precioso para la fuga de Sofía. «¡Aquel caballo!», gritó Carlos, entrando apresuradamente en el banco. «¡Patrón! Él huyó llevando a una niña». El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de furia al comprender lo que había sucedido. «¡Sofía!», rugió él, corriendo para fuera del banco. Pero Trueno ya había desaparecido en las callejuelas del pueblo, cargando consigo no solo Sofía, sino también todas las pruebas necesarias para exponer la verdad sobre Ricardo Mendoza. El sol comenzaba a ponerse cuando Trueno llegó a los límites del pueblo, sus patas conociendo instintivamente el camino más seguro a través de los campos. Sofía mantenía firmemente agarrada a su crin, la bolsa con los documentos protegida contra su pecho. Atrás de ellos, sirenas cortaban la paz del atardecer. «Más rápido, Trueno», susurró ella, inclinándose sobre el pescuezo del caballo. «Necesitamos encontrar a mamá». Como si entendiese cada palabra, Trueno aumentó el ritmo, desviando de la carretera principal para tomar un camino casi invisible entre los girasoles altos. El sonido de las sirenas comenzó a quedar más distante, pero ambos sabían que no podían disminuir el paso. La Casa de las Mariposas Azules no era solo un nombre poético. Era una pequeña propiedad famosa por sus flores especiales que atraían mariposas de la especie morfo, conocidas por sus alas de un azul intenso y brillante. Tía Clara, hermana de Elena, había dedicado su vida a crear ese santuario natural. El corazón de Sofía latía cada vez más fuerte conforme se aproximaban. Las historias que su madre contaba sobre este lugar siempre terminaban con final feliz. «Porque en la Casa de las Mariposas Azules», decía Elena, «la magia de la naturaleza protege los corazones puros». Trueno disminuyó el paso al entrar en una vereda ladeada por flores silvestres. El sol poniente pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, y las primeras estrellas comenzaban a parpadear tímidamente. Fue cuando Sofía vio decenas de mariposas azules danzando en el aire, sus alas brillando como pequeños pedazos de cielo.
Allá, susurró ella, apuntando para una casa sencilla envuelta en enredaderas floridas. Una luz suave brillaba a través de las ventanas y una figura familiar estaba parada en el porche. ¡Sofía! La voz que ella no oía hacía meses hizo lágrimas brotar en sus ojos. ¡Mamá! El grito escapó de su pecho como una plegaria respondida. Elena corrió en dirección a ellos en el exacto momento en que Trueno paraba gentilmente próximo al porche. Con brazos temblorosos, ella irguió a Sofía del caballo, abrazándola como si nunca más quisiese soltar. «Mi pequeña, mi corajuda niña», sollozaba Elena cubriendo el rostro de la hija de besos. Lo conseguiste realmente». «Mamá, traje todo lo que estaba en la caja fuerte». Sofía mostró la bolsa, aún agarrada con fuerza. «Y Trueno me salvó cuando papá». Su voz falló, el trauma aún muy reciente. Elena abrazó a la hija con más fuerza, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. «Lo sé, mi amor. Joaquín consiguió encontrarme hace 2 días. Me contó todo. Yo debería haberte llevado conmigo desde el inicio, perdóname». El sonido distante de motores interrumpió el momento. Tía Clara surgió en la puerta, su rostro normalmente sereno marcado por la preocupación. «Ellos están viniendo. Necesitamos actuar ahora». Elena rápidamente cargó a Sofía para dentro de la casa, mientras Trueno se posicionaba protectoramente próximo al porche. En el interior acogedor, otras personas aguardaban. Un fiscal, 2 investigadores federales y una asistente social. «Los documentos rápido», pidió el fiscal, extendiendo las manos para la bolsa que Sofía cargaba. Mientras los adultos examinaban rápidamente el contenido de la maleta, Elena explicaba en susurros para la hija. «Cuando descubrí los fraudes de su padre, procuré ayuda legal. Pero él era muy influyente localmente. Necesité fingir mi desaparición mientras reuníamos pruebas suficientes». «¿La señora sabía que él iba a intentar lastimarme?», preguntó Sofía, su voz pequeña. «No, mi amor». Elena la abrazó nuevamente. «Nunca imaginé que él sería capaz de... Si yo supiese». Su voz se embargó. «Pero ahora estamos juntas y nada va a separarnos». El ruido de coches estacionando bruscamente llegó hasta ellos. Voces exaltadas, pasos pesados en la escalera del porche. La puerta se abrió con violencia, revelando a Ricardo Mendoza, su rostro contorcido en una máscara de furia que luego se transformó en shock al ver a Elena. «Imposible», murmuró él, dando un paso para atrás. «¿Estás viva?», completó Elena, colocándose protectoramente enfrente de Sofía. «Y con todas las pruebas de sus crímenes, Ricardo». Fue en este momento que Joaquín y María surgieron detrás de él, acompañados del delegado Martins y más policías. Ricardo miró alrededor, percibiéndose cercado, su farsa finalmente expuesta. «Ricardo Mendoza», anunció el fiscal, irguiéndose con documentos en manos. «Está arrestado por los crímenes de fraude, intento de homicidio y...». El sonido de los policías leyendo sus derechos se mezclaba al relincho suave de Trueno, que observaba todo por la ventana. Sofía, segura en los brazos de su madre, finalmente sentía que la pesadilla había acabado. En la mañana siguiente, la casa de las mariposas azules estaba cercada por reporteros. La historia de Elena Mendoza, que fingió su propia desaparición para proteger a la hija y reunir pruebas contra el marido corrupto, había capturado la atención de todo el país. Pero dentro de la casa, protegidos del tumulto exterior, una familia improbable se reunía para el desayuno. «¿Más un panecito, Sofía?», ofreció tía Clara, sonriendo al ver cómo la sobrina devoraba el desayuno con apetito renovado. La niña asintió alegremente, extendiendo el plato. Elena observaba a la hija con ojos aguados, aún mal creyendo que estaban finalmente reunidas. A su lado,
Joaquín y María compartían historias de los días en que cuidaron de Sofía, haciendo todos reír con el relato de cómo Trueno se transformara en un guardián tan dedicado. Hablando en nuestro héroe, comentó María, mirando por la ventana, él parece haber encontrado un nuevo hobby. Del lado de afuera, Trueno pastaba tranquilamente entre los macizos de flores, ocasionalmente irguiendo la cabeza para observar las mariposas azules que danzaban a su alrededor. Su pelo marrón brillaba al sol de la mañana y él parecía perfectamente en paz en su nuevo hogar. Los investigadores terminaron de analizar los documentos, anunció tía Clara, entrando en la cocina con un periódico en las manos. La mancheta de hoy no deja dudas. Empresario Ricardo Mendoza confiesa crímenes tras confrontado con pruebas irrefutables. Elena pegó el periódico, leyendo en voz alta los detalles que ahora venían a la tona. El desvío de dinero de la empresa del padre, los fraudes fiscales, las tentativas de acceder ilegalmente a la herencia dejada por la suegra para Sofía, y finalmente, la terrible decisión de intentar deshacerse de la propia hija para tener acceso al dinero. Él va a pasar mucho tiempo en la prisión, comentó el fiscal, que había llegado para una última reunión. Y todo el dinero desviado será devuelto a los verdaderos dueños. Sofía, que había estado quieta durante la conversación, finalmente hizo la pregunta que pesaba en su corazón. ¿Podemos quedarnos con Trueno? Todos sonrieron con la inocencia de la pregunta. Bien, respondió Elena. Técnicamente él le pertenecía a su padre, pero... Ella hizo una pausa dramática, sonriendo al ver la ansiedad en el rostro de la hija. El delegado Martins ya ha providenciado la transferencia oficial de la propiedad del caballo para nosotros. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía fue como un rayo de sol después de la tempestad. ¿Oyó eso, Trueno? Ella llamó por la ventana. El caballo irguió la cabeza. Relinchó suavemente en respuesta. En verdad, continuó Elena, he estado pensando, esta casa tiene espacio más que suficiente para todos nosotros. Tía Clara ya concordó y me gustaría invitar... Ella se volvió para Joaquín y María. Ustedes fueron mucho más que buenos vecinos. Fueron verdaderos ángeles guardianes para mi hija. Quedaríamos honradas si quisiesen mudarse para acá también. María llevó las manos al rostro, emocionada, mientras Joaquín carraspeaba para disimular las lágrimas que amenazaban caer. Sería una honra, respondió él finalmente. Además de eso, alguien necesita cuidar de ese jardín enorme. Y tengo certeza que Estrella va a adorar hacer compañía para Trueno. Y yo puedo continuar haciendo galletas, exclamó María, ya planeando expandir la pequeña cocina. Sofía observaba la escena con ojos brillantes, su corazón transbordando de alegría. Su familia no era más solo ella y su madre. Ahora incluía a tía Clara, con su conocimiento infinito sobre flores y mariposas. Joaquín, con sus historias y su sabiduría tranquila. María, con sus galletas y su cariño maternal. Y Trueno, su protector incondicional. «Mamá», llamó ella suavemente. «¿Puedo ir allá afuera a ver las mariposas?» Elena sonrió, ayudándola a acomodarse en su nueva silla de ruedas. Una más confortable y adecuada que habían conseguido en el día anterior. «Claro, mi amor, pero primero...» Ella pegó un pequeño envoltorio que estaba guardado en la estantería. «Encontré eso en el mercado del pueblo y no resistí». Sofía abrió el paquete con cuidado, sus ojos llenándose de lágrimas al ver un oso de peluche muy parecido con aquel que había perdido en el río. Sin palabras, abrazó a la madre con fuerza. Del lado de afuera, las mariposas azules continuaban su danza eterna, sus alas brillando como pequeños fragmentos de cielo. Trueno irguió la cabeza al ver Sofía aproximándose y caminó gentilmente hasta ella,
como había hecho todos los días desde aquella mañana en el río. 6 meses se pasaron desde aquella mañana fatídica a la orilla del río. La casa de las mariposas azules habíase transformado en un verdadero paraíso, con Joaquín dedicando su tiempo a expandir el jardín y María llenando la cocina con aromas irresistibles de quitutes caseros. Las mariposas, como si sintiesen la felicidad que emanaba del lugar, parecían más numerosas y brillantes que nunca. Sofía, sentada en su silla de ruedas en la baranda, observaba la puesta del sol con una sonrisa serena. Su cabello, ahora más largo, estaba trenzado con pequeñas flores azules que tía Clara había cosechado especialmente para ella. En su regazo, el nuevo oso de peluche, cariñosamente bautizado de Corajudo, asistía al espectáculo junto con ella. «¡Mira, mamá!», llamó ella, apuntando para Trueno, que trotaba elegantemente por el jardín con Estrella, la yegua de Mindosino. «Joaquín, creo que ellos se están enamorando». Elena rió sentándose al lado de la hija. «Puede ser», respondió, acomodando un mechón suelto del cabello de Sofía. «Aquel caballo siempre ha sabido elegir bien sus compañías». El olor a pastel de maíz recién salido del horno flotó hasta ellas, acompañado por la voz cantarolante de María viniendo de la cocina. Dentro de casa podían oír a Joaquín y tía Clara discutiendo animadamente sobre cuál sería la mejor época para plantar más girasoles. «Mamá», dijo Sofía después de un momento de silencio contemplativo, «a veces tengo miedo de despertar y descubrir que esto todo es un sueño». Elena abrazó a la hija con ternura. «No es un sueño, mi amor. Aunque parezca mágico, es muy real». Ella hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Sabe, a veces las cosas malas que acontecen en nuestras vidas nos llevan a lugares y personas maravillosas que nunca habríamos conocido de otra forma». Sofía asintió, comprendiendo con una sabiduría más allá de sus años, como Trueno, que era de papá, pero en verdad estaba esperando para ser nuestro ángel de la guarda. «Exactamente», sonrió Elena. «Y como Joaquín y María, que abrieron sus corazones para una niñita asustada sin hacer preguntas. O como tía Clara, que mantuvo nuestro secreto todo este tiempo, preparando este refugio para nosotras». Trueno, como si sintiese que hablaban de él, se aproximó al porche. Sofía extendió la mano, acariciando su hocico macio. El caballo cerró los ojos, satisfecho, mientras una mariposa azul se posaba delicadamente en su crin. «Las sesiones de fisioterapia están haciendo efecto», comentó Elena, observando cómo los brazos de Sofía estaban más fuertes. «El médico dijo que está progresando muy bien». «Es porque ahora tengo motivos para quedarme más fuerte», respondió Sofía, sus ojos brillando. «Quiero poder montar a Trueno sola un día». Como si entendiese, el caballo relinchó suavemente, encostando la cabeza en el hombro de la niña. El gesto, tan lleno de cariño y protección, aún emocionaba a todos que testimoniaban. María apareció en la puerta, cargando una bandeja con pastel y chocolate caliente. «¡Hora del bocadillo!», anunció ella, siendo prontamente seguida por Joaquín y tía Clara. En cuanto todos se acomodaban en el porche, compartiendo no solo el bocadillo más, también risas e historias, Sofía miró alrededor, su corazón transbordando de gratitud. Allá estaban todas las personas que había aprendido a amar, su familia escogida por el corazón. El sol finalmente se puso en el horizonte, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Las primeras estrellas comenzaban a parpadear tímidamente, y las mariposas azules, en su último vuelo del día, parecían cargar consigo pequeños pedazos del cielo en sus alas. Sabían que cada mariposa tiene un patrón único de manchas en sus alas, explicó tía Clara, siempre lista para compartir su conocimiento.
Como impresiones digitales, no existe una igual a la otra. Como personas, reflexionó Sofía, cada una especial de su manera. Trueno permanecía próximo, su presencia constante, un recordatorio del milagro que había reunido a todos allá. En la paz del atardecer, con el aroma de pastel en el aire y el sonido de las risas de su familia, Sofía finalmente entendió el verdadero significado de las historias que su madre acostumbraba contar. El amor, en sus más diversas formas, siempre encuentra un camino. Y así, en la casa de las mariposas azules, un nuevo capítulo comenzaba, no solo para Sofía y Elena, mas para todos que el destino había reunido de manera tan extraordinaria. Allá, entre flores y mariposas, bajo la guarda fiel de un caballo héroe, ellos habían encontrado mucho más que un refugio. Habían encontrado un hogar.